Damos gloria al Señor, estamos agradecidos con el Señor, con el Espíritu Santo por todo lo hermoso que hizo este fin de semana. Realmente fue un deleite, un gozo, tal vez un poquito cansados, pero conquistamos, hermanos. Ver guerreros y guerreras, jovencitos, adultos, las hermanas, los hermanos, el equipo de intercesión, los jóvenes organizando, arreglando, produciendo video, artes, animaciones y todo, hermano. Qué hermoso que las dos generaciones, los jóvenes y los viejos, como dice la palabra, dancemos juntos, en lo literal, pero también en ese avance, como un campamento, Gloria al Señor. Estamos agradecidos con el Señor, hermano. Si usted se gozó, yo espero que usted pues haya participado, se haya gozado también, y atento y expectante por lo que el Señor esté haciendo y hablándonos, inclusive a través de los hermanos que nos visitaron y ministraron. Creo yo firmemente que vamos avanzando, hermanos, como un campamento y como un ejército, y ver obrar al Señor es hermoso, ver su presencia y su manifestación y el mover del Espíritu Santo. Damos gloria al Señor. Estamos en un tiempo que conquistar y heredar debe ser una constante. ¿Por qué le digo? Porque la iglesia de Cristo, la iglesia amada, está en su parte final. ¿Verdad? También podemos verlo, si quiere, como una mujer que está pronto para casarse, está dándose pues en los últimos retoques, ¿verdad? Pero así como esa jornada que comenzó Moisés, ¿verdad? Le decía yo, está en la recta final. Así como ese pueblo de Israel está en la etapa de Josué, ya después de la etapa de Moisés. Moisés los saca de Egipto y Josué los introduce en la buena tierra. Así también, hermano, como ver el mover profético. Ya pasó la etapa de Elías, ¿verdad? Donde hubieron muchas señales y prodigios. Ahora la etapa de Eliseo. Una doble porción, ¿verdad? Eliseo hizo el doble de señales, así como Esther también. Y esto lo saqué y me lo agarré de cuando las mujeres predicaron el sábado, ¿verdad? La etapa de Esther, primero con Mardoqueo, guiada, enseñada, instruida por Mardoqueo, ¿verdad? Pero después Mardoqueo, cuando ella es introducida al palacio, ella entra a la guianza de Hegai el eunuco. Entonces Mardoqueo la cuida desde pequeña y madurando, pero luego entra en la etapa del eunuco, y el eunuco la prepara para casarse. El eunuco la prepara en todos los maquillajes y los afeites de las mujeres, y allá en el cuidado de la casa de las mujeres. Entonces así también nosotros, nuestro libertador Jesucristo, comenzamos esa etapa con el libertador, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahora estamos en la etapa del libertador Espíritu Santo. Y que me gusta también ahí la imagen de Esther que se casa, porque Mardoqueo siempre pendiente de ella. Mardoqueo se iba por el atrio, por el patio de la casa de las mujeres, solo para ver cómo iba Esther. Y nuestro amado Jesucristo, el amado de la iglesia, siempre está pendiente de nosotros, ¿verdad? Y siempre está pendiente de su iglesia, ¿verdad? De tal manera, hermano, que recuerden la figura del mesonero. Dejó 2 denarios para cubrir todo lo que necesitara aquel herido, ¿verdad? Con el mesonero. Y estábamos mirando, hermano, en ese versículo de Números 14:24, donde habla del espíritu diferente que hubo
en Josué y Caleb, ¿verdad? Se lo leo: pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré en la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Usted y yo, hermano, como iglesia del Señor, somos herencia, somos la descendencia, somos la simiente. Porque Cristo, como simiente, también venció al enemigo, para que usted y yo también en su nombre podamos vencer. En su nombre podamos vencer. Y hermano, de ahí también traído al contexto familiar, al contexto de nuestro, como también como campamento, somos llamados a conquistar junto con nuestra familia. En ese sentido, hermano, así como hubo un espíritu diferente en Caleb, así es con nuestra familia. Todos en casa somos llamados a conquistar. Todos hemos de ser instruidos, habilitados, llenos para eso. Anhelar. Así como en el tiempo de la profecía escuchamos, David anhelaba verlo cara a cara, hermano David. Yo, si no estoy mal, no estaban escritos ni siquiera el Cantar de los Cantares, que escribió Salomón, su hijo. Entonces David anhelaba ver al Señor. Y ahora usted y yo, ¿verdad? La iglesia del Señor, a eso debemos de, como quien dice, de apuntarle, ¿verdad? Hemos de apuntar a lo más alto. Hemos de apuntar a lo más grande que el Señor podamos tener o aspirar en el Señor. Nada menos, porque eso es una fe que va a honrar al Señor, porque eso es lo que Él conquistó para nosotros. Pero quiero, hermano, que me acompañe que en Isaías 11:2, uno de los versículos que hemos visto también, y mira usted allí en el verso 1, se me escapó ahí el verso 1, pero el verso 1 habla de un renuevo. ¿Recuerda usted? Y sobre el tronco de la vara de Isaí va a haber un renuevo, ¿verdad? Y entonces con ese renuevo, dice el verso 2, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Fíjese que hay una versión, ¿verdad? Y si a usted a mí me gustó, hermano, dice, y sobre ese nuevo rey, dice, qué hermoso, hermano, porque mire cómo habla de David como un nuevo rey, ¿verdad? Cómo habla en figura de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermano, se aplica a usted y a mí, porque usted y yo somos llamados a ser reyes. Pero cuando dice un nuevo rey, entonces yo digo, qué lindo, un rey renovado. Un rey renovado es sobre el que va a reposar estos espíritus. Pero entonces hemos de ir, recuerda, me acuerdo que vimos un poquito ahí, ¿verdad? Aquel tema que le llamamos odres nuevos, vida nueva. Porque el Señor ha de depositar el vino nuevo en odres nuevos. Entonces, por eso usted y yo, ¿verdad? Hemos de ir en esa transformación a su imagen, para llegar a su estatura, y en esa estatura de varón, de Ishí, de esposo, de paladín, poder conquistar. Porque un paladín, un guerrero, uno de estatura de esposo, guía a su familia. Guía a su familia. Entonces dice aquí el verso 2, reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, hermano, hoy queremos que con la ayuda del Espíritu Santo ver acerca de uno de estos espíritus, ¿verdad? Y mire aquí en Éxodo 31 del 1 al 3, quiero leer todo. Y dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte.
Verso 4 y 5. Para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor, dice la versión de las Américas. Entonces, hermano, qué hermoso miraba yo allí, que el Señor le habla a Moisés y le dice a Moisés que llamó a Bezaleel por su nombre. Hermano, ¿qué ve usted allí? Además de honra o implícito, ¿verdad? La honra, ve reconocimiento, porque el Señor está comisionando a uno que va a trabajar con el Señor, y va a trabajar con Moisés, y va a trabajar también para la obra de Dios. Entonces, hermano, el Señor nos va a capacitar para que hagamos su obra, y nos va a dar de su espíritu. Nos va a dar de su espíritu. Y Él nos llama por el nombre, y eso es un reconocimiento también, hermano. Es un reconocimiento también. Y mire, hermano, que no solo dice llamé por su nombre a Bezaleel, no, le da toda su ubicación, su genética, su genealogía, su ubicación, como quien dice todo su nombre completo, sus apellidos, el nombre de sus padres, y de qué escuadrón es, de qué rama es, como un ejército, su ubicación, dándole a entender también de que a Moisés y a nosotros al ver la palabra, que el Señor está bien enterado de dónde estamos, dónde andamos, qué hacemos, de qué familia somos. Y Él nos ha llamado por el nombre, hermano. Y hermano, cuando hay un llamado por nombre, usted va a ver en la palabra cosas hermosas. Porque aquí, hermano, llamando a Bezaleel por nombre, el Señor lo está habilitando y lo está comisionando. Entonces mire que dice ahí rapidito, hermano, que es de la tribu de Judá, dice. Entonces, hermano, además de mencionarlo o llamarlo por nombre, mencionar su linaje, hay un reconocimiento. Entonces, hermano, y una honra, ¿verdad? Y va a ser una bendición para nosotros, hermano, lo que estamos viendo ahorita, porque nosotros en este año de reconocimiento, en esta temporada de reconocimiento, también hemos de reconocer al Espíritu Santo. Y así como el Señor le habla por nombre a Bezaleel, que podamos estar hablando del Espíritu Santo y hablando con Él, honrándolo también. Y porque, hermano, el Espíritu Santo es el general que está guiando las huestes de Dios. Es el maestro que está enseñando, así como el eunuco, ¿verdad? Así como Eliezer. Es el consolador, es el libertador, y es el que trae un espíritu de conquista a nuestras vidas, así como Josué y Caleb. Entonces, hermano, dice aquí que era de Judá. Entonces, hermano, podríamos pensar que este era un guerrero, una guerrera, así como usted. Y el Señor le ha llamado por nombre, porque ha visto en usted un espíritu que quiere arrebatar el reino, ¿verdad? Un guerrero, porque dice Judá va primero, Judá iba al frente de la batalla. Así que, hermano, el Señor nos ha llamado para que seamos valientes, para que nos revistamos, ¿verdad?, de su espíritu, y sigamos avanzando, y sigamos la batalla, pues, ¿verdad? Un guerrero que pelea por lo suyo, y pelea por los suyos, pelea por su herencia. Entonces, hermano, dice también, y Judá es alabanza. Un adorador lleno del Espíritu Santo es habilitado para que trabaje en la obra del Señor. Entonces, imagínese usted qué hermosa característica podemos ver aquí en Bezaleel. Un guerrero,
Un adorador, apto para darle un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento y de toda clase de artes. Es como un soldado apto para recibir esa comisión, esa habilitación y ese espíritu. Porque, hermano, cuando adoramos al Señor vamos siendo transformados. Cuando peleamos y cuando peleamos creemos que el Señor Gibor está con nosotros. Entonces, hermano, vamos yendo en esa formación, en esa transformación, viéndolo a Él. Entonces, hermano, dice aquí que le da ese espíritu para que trabaje en toda clase de labor, en toda clase. Qué interesante, pues, hermano, porque aquí no depende tal vez de la edad, no depende de cuánta fuerza física, sino mire usted que tenemos posibilidades si el Espíritu Santo nos habilita, nos llena, nos inquieta. Por eso no podemos dejar de creer, dejar de esperar, dejar de clamar, dejar de pelear por lo nuestro y por los nuestros también. Y también de adorarlo, también de adorarlo. Y acá en este verso, estos últimos dos versos dice, mire, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en labrado de piedras de engaste, en el tallado de madera. Y es una habilitación, hermano. Entonces, quiero que hablemos del espíritu de inteligencia, o tal vez comenzar a hablar de esto. Espíritu de inteligencia, porque en la palabra es impresionante cómo el espíritu de inteligencia nos lleva a desarrollar, nos lleva a entender, nos lleva a conquistar. Y acompáñeme, hermano, por favor. Éxodo 31:3, el verso que vimos, y cuando dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia. Allí es el hebreo tabún, o la inteligencia tabún. Tabún o tebuná es el H8394, que significa inteligencia, argumento, entendido, entendimiento. Usted lo puede buscar en el diccionario. Tabún, H8394. Prudencia, pericia, prudente. Hermano, en la Biblia al día, este versículo de 3 de Éxodo 31 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Capacidad creativa, dice, para hacer trabajos artísticos en oro, plata, bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, hacer tallados de madera, toda clase de artesanías. O sea, un artesano. Hermano, váyase a la etimología de la palabra artesano, ¿verdad? Y de repente es un poquito diferente a lo que uno comúnmente entiende, que es la palabra artesano, ¿verdad? Pero por ahí, mire usted, una palabra compuesta lleva la palabra arte. Además, he designado como su ayudante, dice, a Aholiab, hijo de Ahisamac. Hermano, solo quiero mencionarle, Aholiab es la tienda del padre, o la tienda de su padre. Eso significa Aholiab. Entonces, a Bezaleel le asignan un jefe ayudante, y que su significado es la tienda de su padre. ¿Por qué? Porque a Bezaleel lo están comisionando para edificar, para elaborar utensilios santos para el tabernáculo. ¿Verdad? Entonces mire el Señor cómo va equipando y va agrupando. Y también el Señor dice que lo ha dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado. La tienda de reunión, el arca del pacto, el propiciatorio que va encima de ella, el resto del mobiliario y toda la tienda. Entonces, hermano, la inteligencia tabún, hay bastante que podemos hablar de ella, ¿verdad? Pero yo le dejé ahí la inteligencia para ser entendidos. Es una inteligencia que nos lleva al entendimiento, una inteligencia que nos da entendimiento, una inteligencia que nos lleva a entender varias cosas, pero no solo entender, ¿verdad? Yo le puse por ahí el día de hoy esa parte. Y mire este versículo donde encontramos la inteligencia tabún.
Dice Proverbios 2, 3 al 5, si clamares a la inteligencia, ahí no está tabún, sino aquí donde dice prudencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, hermano, vamos viendo aquí en esta aplicación de la inteligencia tabún que entender el temor de Jehová y hallar el conocimiento no es simplemente porque yo quiero leer la Biblia y llenarme de conocimiento, sino que un espíritu de inteligencia de parte del Señor me va a llevar a entender el temor. Porque, hermano, ¿cuántos pues, y no hablo de repente hasta de cristianos, cuántos estudian o leen la Biblia, inclusive corrientes, ideologías, buscando sabiduría? El hombre, hermano, hace miles de años busca ese conocimiento oculto, ese conocimiento superior, tener sabiduría. Pero es cuando viene un espíritu de inteligencia que nos lleva a entender el temor de Dios. Por eso, hermano, es necesario tener este espíritu, y al entender el temor de Dios, nuestro comportamiento cambia, y allí es donde se detecta un espíritu de inteligencia. Adelante, hermano, me ayudan con el, yo creo que allá hay micrófono, el micrófono, llévaselo. Gracias, hermano, gracias. Sí, en el versículo anterior, Éxodo 31:3, allí, cuando dice sabiduría, esa sabiduría es la H2451, pero lo que me llamó la atención es que es ciencia, es entendimiento, es inteligencia, es saber, sabiduría y sabio, o sea que es sinónimo. La sabiduría es sinónimo de entendimiento, entonces entre más sabiduría tengamos, más entendimiento vamos a tener. Amén. Amén. Y esa es la inteligencia o sabiduría chokmah. Es que en el español tiene varias acepciones y ahí se aplica inteligencia y también se aplica sabiduría, ¿verdad? Pero qué interesante que en el hebreo, hermano, nos ayuda a guiarnos, ¿verdad? Y aquí, viendo tabún, la inteligencia o sabiduría tabún también, nos lleva en esta aplicación que tiene aquí Proverbios, capítulo 2, que nos lleva a entender el temor de Jehová. Y ya vamos a hablar de la 2451, que es la chokmah. Entonces, hermano, para entender y andar en el temor de Dios, necesitamos este espíritu de inteligencia. Y no estamos hablando, pues, ¿verdad?, de inteligencia natural, de coeficiente intelectual, porque entonces, hermano, los más inteligentes de la tierra serían los más temerosos de Dios, y no es así. Al contrario, allá había un señor parapléjico con un coeficiente intelectual exagerado, hermano, que decía que Dios no existía y que yo no sé si ya murió el maestro, pero murió con una prepotencia y una altivez bárbara, hermano, sin temor de Dios. Entonces aquí estamos hablando de un espíritu de inteligencia conforme a la palabra. Los hermanos que llevamos mayordomía, allí se vio un poco, ¿verdad? Y había como un rema, ¿verdad?, en la escuela de doctrina o doctrina intermedia, ¿verdad? Inteligencia en la palabra de Dios o por la palabra de Dios, algo así. Entonces, hermano, vemos que el espíritu de inteligencia, hermano, ojo con esto, porque estos espíritus son los que nos llevan a edificar con Dios. Recuerde que el Señor le dice a Moisés: he llamado a Bezaleel por su nombre y le he dado un espíritu de inteligencia para que haga esto y esto y esto para el tabernáculo, conforme al modelo que te he dado. Y usted y yo estamos siendo formados conforme a un modelo. Entonces, hermano, para que usted y yo edifiquemos, para que usted y yo seamos formados conforme al modelo
hemos de tener un espíritu de sabiduría, un espíritu de inteligencia. Bueno, todos los espíritus, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver esto, los espíritus que vimos ahí. Entonces, así vamos a entender lo que el Señor quiere decir o quiere hacer, mejor dicho. Porque vamos a entender. Entonces, hermano, así vamos a saber edificar y recoger junto a Él. Hermano, usted recuerda a Pedro. Pedro quería ayudar. Y el Señor, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque necesitaba que el Espíritu viniera sobre él y le diera inteligencia y le diera sabiduría, ¿verdad? Entonces, hermano, a Pedro más bien hasta lo reprendieron. En el tiempo de la Inquisición, hermano, no quisieron llevar las cosas en el nombre de Dios, pues, y así mataron mucha gente en el nombre de Dios. Pero no había un espíritu de inteligencia, no había temor de Dios. Saulo de Tarso, ¿verdad? Él era apasionado, hermano, apasionado, pero no había el espíritu sobre él. Entonces no entendía el temor de Dios, no entendía lo que Dios quería hacer. ¿Y qué ocurría? Iba en contra de la corriente. Iba en contra de la corriente. Por eso usted y yo necesitamos un espíritu de inteligencia. Porque se puede encontrar, hermano, un cristiano sin ese espíritu de inteligencia en contra. Va en contravía. Hermano, ejemplo, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted considera que María y José, padres de Jesús, tipificaban a un cristiano? ¿Usted cree que tipifican o son figuras de un cristiano? Sin lugar a duda, hermano. ¿Sí o no? Claro que sí, claro que sí. Se congregaban, temían a Dios. ¿Qué dijo el Señor de María? Usted sabe, María tenía un buen testimonio. Pero ¿qué ocurrió cuando el Señor Jesús está marcando el camino? Aquí lo escuchamos en la prédica del sábado. Pastor Germán Alonso enseñó de eso. Y perlas hermosas, hermano. ¿Qué ocurrió con ellos? Cristianos, pero iban en contra, en otra dirección. ¿Dónde estaba Jesús? En Jerusalén. Y ellos alejándose a Jerusalén. Dígame usted, ¿para dónde iban María y José? Usted sabe, piense un poquito. ¿Para dónde iban? ¿Para dónde? Para Egipto. No, eso es cuando el ángel les dice, ¿verdad? Que huyan a Egipto. No, yo digo cuando Jesús se queda en el templo. ¿Qué andaban haciendo en Jerusalén? Adorando. ¿De dónde venían? O sea, ¿para dónde iban de regreso? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para su casa. ¿Dónde era la casa de María y José? ¿En qué aldea? ¿A dónde? En Galilea. ¿En qué aldea? En Nazaret. ¿Y qué ocurría en Nazaret? Había mucha fe, había mucho fluir de milagros. ¿Está viendo? Casi no hizo milagros. Para allá iban los cristianos, María y José. Diferente al Señor Jesús. ¿Qué les hacía falta? Un espíritu de sabiduría e inteligencia para entender el temor de Dios. El temor de Dios. Entender el temor de Dios, hermano. Mire. No estamos hablando de inteligencia, de estudiar los planetas o de hacer medicina no estamos hablando de eso, ¿verdad? Esa inteligencia el Señor se la ha regalado al hombre para que el hombre viva bien, ¿verdad? Viva bien, hermoso el Señor. Mire lo que dice Nehemías 7:2. Puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hananí y a Hananías, comandante de la fortaleza, porque este era un hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. Entendió y andaba en el temor de Dios. Entonces lo pusieron sobre muchos. Sobre muchos. Job 1:8. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí estamos viendo algunos beneficios, ¿verdad? Del temor de Dios o andar en el temor de Dios.
había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte o la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Y en el verso 4 dice: mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Un hombre temeroso de Dios que daba limosnas, y sus limosnas subían delante del Señor como un memorial. El Señor hizo memoria de Cornelio y lo salvó. Hermano, entonces, andar en el temor de Dios, y usted puede seguir buscando, hermano, en la palabra, el beneficio de andar en el temor de Dios. Para eso se necesita un espíritu de inteligencia, para entender el temor de Dios y vivir en ese temor de Dios, vivir como temerosos de Dios. Porque eso, hermano, ¿qué nos va a hacer? Ayúdeme usted a predicar. ¿A qué nos va a llevar el temor de Dios? Piense, ¿qué se le ocurre? ¿A hacer lo que queramos? Entonces, dígame, ¿perdón? ¿Obedecer al Señor? ¿Qué más? ¿Nos va a dar sabiduría? Sí, hermano, ya vamos a seguir viéndolo. ¿Qué más, hermano? ¿Vamos a andar en obediencia? ¿Vamos a andar en qué? ¿En santidad? Y mire, hermano, dice aquí: y hallarás el conocimiento de Dios. Eso es como: y hallarás el baúl del tesoro. El conocimiento de Dios. Y ahí es, hermano, donde usted y yo sabemos lo que dice Oseas 4:6. Con el espíritu de inteligencia. Es como que le da un espíritu de buscatesoros, ¿verdad? El espíritu de inteligencia. Porque el espíritu de inteligencia nos lleva a encontrar el conocimiento de Dios. Ese que cuando el hombre busca y ama y atesora ese conocimiento, oh, hermano, llama la atención del Señor. Mire, Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y por abundancia de ese conocimiento, ¿qué le ocurriría al pueblo de Dios? ¿Cómo? Conquistaría, vencería. ¿Por qué pereció el pueblo de Dios? Porque le faltó conocimiento. Y no estamos hablando de saberse un montón de cosas, hermano. Estamos hablando del conocimiento de Dios, que nos va a llevar a ser como Él, pensar como Él, hablar como Él, andar en temor reverente, en conocer las cosas de Dios. ¿Y cuánto podríamos ver y hablar, y qué ganas dan, hermano, de que nos metamos allí en ese conocimiento de Dios, a ver qué es y qué hay y a qué nos lleva? Pero lo que sí sabemos es que el Señor dijo: mi pueblo pereció porque le faltó de ese conocimiento, porque no buscaron un espíritu de inteligencia que lo llevara a encontrar ese conocimiento. Porque ¿cómo anduvo el pueblo de Dios? En rebeldía, probándolo, en idolatría. ¿Cómo anduvo? En paganismo. No encontraron el conocimiento de Dios. Pero al tener conocimiento de Dios, nosotros vamos a conquistar. No vamos a ser destruidos, o no vamos a perecer, como dice en Oseas 4:6. Es más, en el lado opuesto dice, ¿verdad? Por cuanto desechaste mi conocimiento, yo también te desecharé de mi sacerdocio. Mira, hermano, en esta semana, creo que ha sido el martes, cuando estábamos aquí orando al final, cuando dije esa frase, hermano, Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Me entró una inquietud, hermano, porque yo nunca me había puesto a pensar algo más allá más debajo de esa frase. Debajo de esa frase, ¿qué es ahí? Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué un conquistador, un vencedor, uno con ese espíritu dijo eso? Hermano, porque eso es algo mucho más grandioso. Perdóneme, yo todavía estoy empezando como a entender qué hay
detrás de eso, de servir al Señor. Ya escuchó como dijo el Señor de Job, ¿verdad? Mi siervo, y así como dijo de otros también. Pero ¿por qué Josué dijo? ¿Por qué no dijo Josué, mi familia y yo vamos a ser los gobernadores de todo el mundo? Un gibor, un paladín, uno lleno del Espíritu, dijo como su meta más alta: mi casa y yo serviremos a Jehová. Hermano, si usted y yo servimos al Señor conforme al modelo, viviendo una vida conforme a Él manda, lleno de estos espíritus, vamos a estar delante del Señor. Y todo lo que eso implica. Solo le quiero dejar ahí la inquietud, hermano, para que usted indague y medite y estudie y vea en la palabra por qué Josué dijo así, por qué servir al Señor. Y no es el simple hecho de pertenecer a un equipo de servicio, no. Estamos hablando que hay que estar lleno de este espíritu, hermano, para entender el temor de Dios, para hacerlo con conocimiento de Dios. Y para conquistar, así como Josué también, para conquistar. Entonces, hermano, además vamos a hallar ese tesoro de conocimiento y vamos a saber, según el conocimiento de Dios, por ese espíritu de inteligencia, por ese espíritu de inteligencia. El hombre, por eso hay muchas sectas de pensamiento y muchos creen que lo encontraron. Gnosis, como los gnósticos. Gnosis es conocimiento, hermano. Es conocimiento. Y muchas sectas milenarias, hermano, milenarias, ellos van ascendiendo, ¿verdad? Y llegan a ser maestros según el nivel de sabiduría que tienen. Pero no es de esta, claro. No es de esta. ¿Sí, hermano? Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entender juicio, justicia y misericordia se necesita de este espíritu, hermano, y ya lo vamos a ver. Allí lo da a entender en lo que acaba de leer mi hermano. Lo da a entender, pero yo creo que aquí traigo un versículo clarito de eso, hermano. Ya lo vamos a ver y el tiempo nos permita. Mire Proverbios 2, 6, siempre el capítulo 2 de Proverbios, versos 6 y 9. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ahí está, mira, rapidito en el siguiente versículo estaba, ¿eh? Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Por eso José y María habían perdido el camino. El camino, ¿cuál era el camino correcto? Cuando José y María ya se van para Nazaret, era en el que Jesús andaba, pues, porque Él era el camino. Entonces Él estaba mostrando, en ese caso, cuál era el camino, ¿verdad? Entonces, o por dónde habría que haber. Pero entonces aquí dice que el espíritu de inteligencia nos va a ayudar a entender justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Porque ahí entonces nosotros, usted y yo, tenemos que ser transformados por este espíritu de inteligencia, porque ya traemos un concepto de justicia, aún del mundo o de nuestra vida anterior. Ya traemos un concepto y nos podemos sorprender y encontrar que tal vez es un poco diferente a lo que pensamos. Pero necesitamos un espíritu de inteligencia. Necesitamos un espíritu de inteligencia. ¿Qué hubiéramos pensado usted y yo cuando Salomón le dice a aquella mujer: bueno, el niño que se lo están peleando, agárrenlo, tráeme una espada y partirlo en dos? ¿Qué hubiéramos pensado usted y yo, hermano? Qué bárbaro qué sanguinario, que no tiene corazón. ¿Por qué no lo hubieran
Bueno, con un espíritu de inteligencia lo hubiéramos entendido. Salomón estaba aplicando justicia. Y él encontró de quién era la madre. Porque tenía un espíritu de sabiduría y de inteligencia. Entonces usted y yo necesitamos un espíritu de inteligencia para conocer justicia, juicio y equidad. ¿Quién dijo, hermano? ¡Qué barbaridad! ¡Qué mal gasto haber derramado todo ese perfume a los pies! En vez de haberlo vendido y a darlo a los pobres. Ese es un concepto de equidad. Pero no según Dios. ¡Qué bárbaro! Gastarse todo ese dineral en ese perfume. ¿Por qué mejor no se le dio a los pobres? ¿Por qué mejor no se repartió? Y el Señor Jesús, no sé si fue allí, si me ayudan, si estoy equivocado, hermano, pero no sé si fue con esta mujer o con otra, que Él dijo, es justo que esto haga. Ahí que le quede de tarea, ahí usted me dice después y me comparte. Entonces el espíritu de inteligencia lo necesitamos para entender justicia, juicio y equidad. Y aquí tendríamos que hablar, hermano, de juicio, justicia y equidad. Yo necesito aprender, hermano, acerca de justicia, juicio y equidad. Y mire lo que dice, el espíritu de inteligencia nos va a ayudar a entender todo buen camino. Por eso, hermano, los intelectos de allá afuera, ¿verdad? Dicen que han encontrado la sabiduría, han encontrado la fuente de la sabiduría. Pero la palabra nos dice a nosotros que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es muerte. Qué lindo es el Señor, hermano. Qué hermoso es el Señor, que nos escogió a usted y a mí. Lo vil y menospreciado. Porque para esos intelectos de allá afuera, usted y yo no calificamos, hermano. Perdóneme que lo decepcione un poquito, ¿verdad? Pero yo sé que no lo estoy decepcionando. Es un gozo y una alegría, hermano, que para el Señor sí, Él nos consideró dignos a través de Cristo. A través de Cristo. Acompáñenme, hermano, que ya me están poniendo el tiempo. Gracias, hermanos. Proverbios 15:21, mire lo que dice aquí. La necedad es alegría para el insensato, pero el hombre inteligente anda rectamente. ¿Por qué? Porque entendió el temor de Jehová, el espíritu de inteligencia. El espíritu de inteligencia nos lleva a una vida de rectitud. Entonces, hermano, ¿qué dice aquí? Anda. Mire, ¿por dónde anda? ¿Qué implica anda? ¿En qué anda? En el camino. ¿En cuál camino? En el de santidad. ¿En cuál camino? En el camino de Dios. Y no como antes se decía, ¿verdad? En las iglesias. Ay, ¿cuánto tienes de andar en los caminos de Dios? 25 años. Habría que ver. Necesitamos un espíritu de inteligencia para andar en el camino de Dios. Para andar en el camino de Dios. ¿Y qué ocurre, hermano? Si usted y yo andamos rectamente delante del Señor. Al andar en rectitud, hermano, una de las cosas que ocurre es que usted y yo nos hacemos un buen nombre. Es decir, somos un buen testimonio. Porque andamos rectamente. No, ese varón, esa muchacha es recta. Siempre anda en rectitud. Nos hacemos un buen nombre. ¿Y qué dice Proverbios? ¿Qué dice la palabra acerca de un buen nombre? Es mejor que las muchas riquezas. Vale más que las muchas riquezas. Entonces, hermano, el espíritu de inteligencia nos lleva a andar rectamente. Nos hacemos un buen nombre. Construimos un buen nombre. Entonces, construir un buen nombre es inteligente. Pero allá afuera se enseña diferente. No seas bruto. Borrarle esos 2 ceros y vas a adquirir
una buena riqueza. Pero en el Señor, andar rectamente, construimos un buen nombre, y lo que estamos haciendo, hermano, es acumulando riquezas en Dios. No solo la espiritual, sino que también aún la material, hermano. No estoy diciendo con esto, mira, hermano, este es un paso para ser millonario. No, Dios sabrá, hermano. A unos le va a dar millones, a otros no. Según la comisión, según su voluntad, según el llamado que tiene para con cada uno. Porque, hermano, ¿por qué no? Si el Señor tiene una comisión y una misión para alguien aquí, en el cual necesita el Señor darle millones, el Señor sabrá. Pero el punto es, hermano, que el espíritu inteligencia nos lleva a andar rectamente y nos podemos construir un buen nombre. Un buen nombre. ¿Para qué andar en rectitud? Eso nos va a dar un buen nombre. Sí, hermano. Solo rapidito, Salmo 7:10, David dice: mi escudo está en Dios, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. No está hablando de salvación de la condenación eterna, del lago de fuego, del infierno, no está hablando. Está hablando de protección. Entonces, ¿quién puede estar confiado, hermano? Uno que anda rectamente. ¿Qué necesitamos para andar rectamente? Espíritu de inteligencia de parte de Dios. Espíritu de inteligencia. Entonces, hermano, ¿qué ocurre cuando usted y yo andamos rectamente? Caminamos como Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el modelo. Él es el modelo a seguir. Como Él hemos de caminar. Entonces, cuando caminamos rectamente, caminamos conforme al modelo, así como se lo mostraron a Moisés. Hechos 7:44 dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Pero quiero mejor leerle Hebreos, me gusta más Hebreos 8:5. Dice: los cuales sirven a los que es figura, sirven a lo que es figura, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Porque el Señor, recuerde que hace una maqueta aquí en la tierra, para que entendamos lo celestial. Entonces dice: como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hermano, usted y yo necesitamos un espíritu de inteligencia para poder ver el modelo. ¿Dónde nos lo van a mostrar? En el monte. Y yo meditaba rapidito, hermano, y yo dije: esto ha de ser un hermoso tema, porque a nosotros se nos mostró el modelo. Primero, hermano, se me ocurre decirle que en el monte Gólgota se nos mostró el modelo para morir a la vida vieja, para morir a la carne. En el monte Gólgota, en el monte del aposento alto, se nos mostró el modelo para andar ungidos, para andar ungidos. De ahí, en el monte Getsemaní, se nos muestra un modelo para hacer la voluntad de Dios y ya no la nuestra, en el monte Getsemaní. En el monte de los olivos, ¿cuál modelo se nos muestra? ¿Qué hacía el Señor Jesús en el monte de los olivos? Oraba. El modelo de una vida devocional. De una vida devocional. Y le menciono el último que meditaba yo y dijo: qué lindo ha de ser esto. El monte de la transfiguración. ¿Cuál modelo nos muestran ahí? El modelo para ser arrebatados en el monte. Pero, hermano, nuestro modelo es Cristo. Y para ser conforme al modelo que nos mostraron en el monte, necesitamos un espíritu de inteligencia. Un espíritu de inteligencia. Ya vamos terminando. Miren lo que dice acá: espíritu de inteligencia tabún. El paciente demuestra gran inteligencia. El impulsivo delata necedad. La Biblia al día aquí dice, Proverbios 14:29, el que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. La Dios habla hoy, dice:
Ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra de gran estupidez. Híjole, qué feo dice esto. Conforme al modelo, Dios es paciente, hermano. Dice Éxodo 34:6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Miren los pacientes, hermano. Los pacientes son escuchados. El salmista dijo, Salmo 40, al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Si el Señor nos escucha, hermano, podemos esperar con certeza que nos va a atender. O sea, va a atender la necesidad. Y es más, el Señor, recuerde que dice que Él da mucho más abundantemente de lo que le pedimos. O sea, si usted y yo le presentamos una petición al Señor, espere más. Espere más. O de plano dígale, ¿verdad? Yo por lo menos así le digo: Señor, dame conforme a tu voluntad. No la mía. Conforme a tu voluntad. Los pacientes que esperan en Dios son recompensados. Y en ese proceso la envidia es ministrada, hermano. Proverbios 24:19 dice: no te impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los impíos. De los impíos. Entonces la paciencia demuestra, hermano, es una muestra de gran inteligencia. Vamos a terminar aquí. Sí, hermano. Es que me recordó de Asaf, cuando por poco se resbalan sus pasos, dice, porque tuvo envidia. Sí. Pero no sé, solo quiero saber si este fue el entendimiento que le vino a él cuando dice en el 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí ese entendimiento, ¿eh? Vino el entendimiento, comprendí el fin de ellos. O sea, en la iglesia también se recibe un tipo de entendimiento. Claro, o sea, hermano, aquí estamos siendo instruidos no solamente en el conocimiento que estamos adquiriendo. Hermano, hoy estamos hablando de un espíritu de inteligencia y eso está siendo impartido en nosotros. Es más, yo le voy a decir algo. En usted ya hay un espíritu de inteligencia. Usted está buscando caminar rectamente. Es un espíritu de inteligencia. Usted está buscando el temor a Dios. Ese es un espíritu de inteligencia el que lo está guiando, hermano. Y ese es el espíritu que nos lleva a conquistar. ¿A conquistar qué, hermano? Una nueva vida, dejando algunas cosas atrás. Porque vamos a caminar rectamente. Vamos a caminar en el temor de Dios. Si nosotros vamos en esa dirección, hermano, usted y yo vamos a conquistar. Por eso le decía, vamos a conquistar en rectitud. Esa rectitud, hermano, nos está llevando a caminar conforme al modelo. Si nosotros vamos caminando conforme al modelo, vamos creciendo en madurez. ¿Y qué ocurre con el maduro, hermano? Le dan la herencia. Le dan herencia. El hijo maduro hereda. Y si somos llamados a ser primogénitos, hermano, doble. Amén. Así, hermano, el Señor no llamó a Bezaleel solito. Llamó a Oliab y a todo artesano, dice. Los artesanos, expertos a quienes el Señor les dio habilidades. Usted y yo trabajamos juntos, hermano, construyendo la obra del Señor. Construyendo la obra del Señor. Es más, de esos el Señor hizo acompañar a Bezaleel, a expertos, a artesanos. ¿Y qué le dio? Un espíritu de sabiduría, de inteligencia y para expertos para todo tipo de arte. Para todo tipo de arte. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Esperar la venida del Señor es inteligente. Inteligente. ¿Cómo nos dicen de allá afuera? Qué tontos.
en vez de estar celebrando día de San Valentín. Es inteligente esperar la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. La lluvia temprana y tardía. Hermanos de alabanza, por favor, me acompañan. Vamos a dejar esto. Yo creí que íbamos a ver por lo menos 2 inteligencias, hermano. Pero ahora que se está hablando bastante de inteligencia artificial y de cómo máquinas están siendo programadas y hasta vemos en la palabra, hermano, hasta recibiendo un espíritu vemos al final, una máquina de parte de la bestia o el espíritu del anticristo. Usted y yo necesitamos ser revestidos de inteligencia, de un espíritu de inteligencia que nos va a llevar a caminar en rectitud, que nos va a llevar a entender y a vivir en el temor a Dios. ¿Y cuánta recompensa hay en eso? Hermano, mire, lo que usted y yo hemos buscado por nuestros medios, sin un espíritu de inteligencia, tiempo atrás, estoy hablando de tiempo atrás, lo vamos a lograr a través de un espíritu de inteligencia, de un espíritu de sabiduría. Chicos, el Señor los va a hacer expertos. No necesitan buscar likes ni seguidores. El Señor los va a hacer influencers. Los que quieren eso, ¿verdad? Es más, con ese espíritu de inteligencia los va a llevar a conocer todo buen camino. Tal vez hemos creído que tal cosa o tal dirección es un camino bueno, pero el espíritu de inteligencia nos va a llevar a ser pacientes y a conocer todo buen camino. Cuando el Señor me inquietó con ese versículo de Proverbios, creo que es 22 verso 1, que el buen nombre vale más que cualquier riqueza, yo decía, ¿cómo? No entiendo, pero me brincó. ¿Cómo? ¿Cómo el buen nombre puede valer más que las riquezas? Un espíritu de inteligencia nos va a llevar a entenderlo y nos va a llevar a valorar y a atesorar que es mejor construir un buen nombre que buscar riquezas, porque un espíritu de inteligencia nos va a llevar a andar y a vivir conforme al modelo que se nos ha sido mostrado. Así como le dijeron a Moisés: Moisés, he llamado a Bezaleel y te voy a poner un jefe de artesanos, a Oholiab. Ese te va a ayudar y te voy a equipar con todos otros artesanos, pero todo lo vas a hacer conforme al modelo que se te mostró en el monte Sinaí. Usted y yo tenemos un modelo, y para llegar a ser conforme a ese modelo y conforme a esa estatura, necesitamos esos espíritus de inteligencia, de sabiduría. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, te damos por tu gran bondad, amor y misericordia. Gracias por tu palabra, gracias, Señor. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, danos una mayor medida de un espíritu de inteligencia, un espíritu de sabiduría. Queremos ser esos artesanos que juntos contigo edifiquemos, que juntos contigo levantemos tabernáculo, para que, Señor, tu gloria siempre esté en este lugar, tu gloria siempre descienda, tu gloria nos inunde, para que tu gloria nos lleve y para que tu presencia sea sobre nosotros y que tu nube repose siempre sobre el campamento. Espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría sea sobre nosotros, sobre cada uno en la familia, sobre cada jovencito, niño, jovencita, haciéndoles expertos, haciéndoles jóvenes
útiles para edificar con el Señor y para el Señor, para andar en el camino bueno, así como Cristo estaba en Jerusalén, estaba en la comunión, estaba en la intimidad, estaba en los negocios del Padre. Así un espíritu de sabiduría y de inteligencia, así como fue profetizado en Isaías 11 acerca de nuestro Señor Jesucristo, nuestro modelo. Vendrían esos espíritus de conocimiento, de sabiduría, temor a Jehová, de inteligencia, espíritu de Dios, espíritu de consejo, así como lo hubo en Salomón, habilitándolo, desarrollando habilidades. Así, Señor, sobre nosotros venga todavía más ese espíritu de inteligencia, en el nombre de Cristo Jesús. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Y llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Así como esos 24 ancianos, Señor, con esa estatura con la que llegan, te reconocen, entienden a quién tienen delante y por eso te adoran de día y de noche. Inteligencia tabún, un espíritu de inteligencia sea sobre nosotros. Dice 1 Corintios 2, versos 7 y 8. Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios, misteriosa y secreta, que Él preparó para nuestra gloria antes que existiera el mundo, aquella que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Verso 16, 1 Corintios 2. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, danos un espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Queremos tener la mente de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Sabemos que nos has llamado para ser conquistadores. Danos un espíritu de inteligencia y sabiduría, un espíritu superior, un espíritu diferente como lo hubo en Josué y Caleb, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. El Señor le bendiga. Vaya en paz y en bendición. Le esperamos el viernes. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En tu presencia es
aunque débil sea, en tu presencia fuerte soy. Sí, Señor. Sí, Señor. Delante de ti queremos estar siempre.